El origen pagano del día de Año Nuevo. Jesucristo dice en Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Año Nuevo y su origen. Actualmente la mayoría de la gente asume que celebrar la víspera de Año Nuevo o el día de Año Nuevo es una costumbre cristiana, pero se originó en la Biblia la práctica de despedir el año viejo. ¿Es el 1 de enero el verdadero comienzo de un nuevo año? La celebración de Año Nuevo es una antigua costumbre pagana. Los pueblos antiguos han celebrado el Año Nuevo durante miles de años. En la mayoría de los casos, estas celebraciones estaban vinculadas a eventos agrícolas y astronómicos. La celebración más antigua registrada del día de Año Nuevo ocurrió hace 4000 años en Babilonia. Tuvo lugar durante la primera luna nueva después del equinoccio vernal. En realidad el año nuevo comienza en primavera, no en invierno, como todos creen. La fecha en la cual se celebra dicho día fue inventado por la Iglesia Católica. Es practicado hoy día por casi todas las culturas en la faz de la tierra. La costumbre de celebrarlo se ha mantenido esencialmente inalterada durante 4000 años, pues en nuestro mundo abundan un sinfín de costumbres y tradiciones. Desafortunadamente, muy pocas personas investigan el origen de la celebración del Año Nuevo. La mayoría de la gente celebra costumbres y tradiciones paganas sin investigar sus orígenes, pues éstas les han sido inculcadas por sus ancestros y por la sociedad. Por lo tanto, atesoran estas creencias asumiendo que lo que creen es correcto. Tanto los pueblos antiguos y modernos y las civilizaciones han observado la celebración del día de Año Nuevo de una forma u otra. Ninguna otra celebración se ha celebrado en tantas fechas diferentes y de tantas formas diferentes como el día de Año Nuevo. La celebración del día de Año Nuevo se originó en la antigua Babilonia en Mesopotamia. Era una costumbre pagana de antigua adoración al sol 2000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Mesopotamia es la madre de muchas civilizaciones. La celebración navideña también se originó allí, hace más de 4000 años. Los 12 días de Navidad, el intercambio de regalos, el árbol de Navidad y sus adornos, el jolgorio, Papá Noel, las fiestas y también procesiones eclesiásticas y otras costumbres comenzaron allí siglos antes del nacimiento de Jesucristo, pero la celebración del día de Año Nuevo no se menciona en las Sagradas Escrituras ni una sola vez. Jesucristo y los apóstoles nunca los observaron, así que no digas que no importa, porque a Dios sí le importa cuando los cristianos adoptan costumbres paganas. Tu Biblia dice en Jeremías capítulo 10 versículo 2, no aprendáis el camino de las naciones. El Festival Babilónico de Akitu. Para celebrar el día de Año Nuevo, los babilonios celebraban un festival llamado Akitu. El festival duraba 11 días y cada día se llevaba a cabo un ritual diferente. Las estatuas de los dioses babilónicos se desfilaban por las calles mientras se realizaban ritos para simbolizar su victoria sobre las fuerzas del caos. Los babilonios creían que al realizar estos ritos, sus dioses limpiaban y recreaban el mundo en preparación para un año nuevo y el regreso de la primavera. El principal dios celebrado durante este festival era Marduk, rey de los dioses de Babilonia, representado en el lado derecho. Marduk fue celebrado por su mítica victoria sobre la malvada diosa del mar, Tiamat, representada en el lado izquierdo. La palabra Akitu significa celebración y por supuesto los babilonios dedicaban este festival pagano a su dios Marduk y a otros dioses. El dios griego del vino. En la antigua Grecia era costumbre en el gran festival de Dionisio hacer desfilar a un bebé acunado en una cesta de aventar. Esto era hecho para simbolizar el renacimiento anual o periódico de ese dios como el espíritu de la fertilidad. Dionisio era el dios griego del vino. Los romanos lo conocían como Baco. En su honor, los griegos celebraban un festival llamado Festival del Lagar durante el tiempo que corresponde a nuestros meses de enero y febrero. Se consumen más bebidas alcohólicas durante la temporada navideña que en cualquier otra época del año. La víspera de Año Nuevo es conocida por sus fiestas licenciosas y desenfrenadas. Las personas son constantemente engañadas por espíritus festivos paganos, mientras erróneamente los llaman cristianos.
El famoso Padre Tiempo personificado. Otro símbolo de las celebraciones de Año Nuevo es igualmente pagano. Es la figura familiar de un hombre de cabello blanco que lleva una guadaña. Representa al antiguo dios griego Cronos. Es del nombre Cronos que adquirimos nuestro cronógrafo que mide el tiempo. Entre los dioses griegos, Cronos era un dios caníbal que realizó un horrendo sacrificio humano contra sus propios hijos, devorándolos. Cronos, el segador silencioso, segaba a todos los niños pequeños en horribles episodios de canibalismo mítico. Este rito griego de sacrificio humano fue adoptado por la antigua Roma, donde se practicaba el sacrificio humano al menos hasta el año 300 después de Cristo. El dios Saturno de los romanos es el equivalente del dios Cronos griego. Ambos dioses representaban el tiempo en sus respectivas mitologías. El Padre Tiempo es representado como un anciano con barba, una túnica y portando una guadaña y un reloj de arena. Un nuevo calendario romano. La celebración moderna del día de Año Nuevo se origina directamente del dios romano Jano. Este era el dios romano de las puertas y portones y tenía dos caras, una mirando hacia adelante y otra hacia atrás. El nombre completo de este dios pagano romano es Jano Bifrons, que significa el dios que miraba a ambos lados. Jano tiene dos caras como representación de su capacidad para mirar hacia el pasado y hacia el futuro. El concepto de la transición de un año al siguiente, de una visión a la siguiente y el crecimiento hasta la edad adulta se atribuye a este dios pagano. También fue adorado al comienzo de cada temporada de cosecha y presidió la creación de la religión, la vida y otros dioses. El templo romano en Roma, erigido en honor de Jano, se llamaba Janus Geminus. Por esta simple razón fue considerado como el dios romano más importante. En el año 46 a.C., el emperador romano Julio César estableció por primera vez el 1 de enero como día de Año Nuevo. César sintió que el mes que llevaba el nombre de este dios, refiriéndose a Jano, hoy conocido como el mes de enero, sería la puerta apropiada para el Año Nuevo. Como ocurre con todas las festividades conocidas, el día de Año Nuevo correspondía con el inicio de una nueva estación, en este caso el equinoccio vernal. Los romanos usaban un calendario que constaba de 10 meses y 304 días, y cada año nuevo comenzaba en la primavera. A lo largo de los siglos el calendario se desincronizó. Ese mismo año, Julio César consultó con matemáticos y astrónomos para crear un nuevo calendario basado en el Sol, que se asemeja al calendario gregoriano moderno. Así, César instituyó el 1 de enero como el primer día del año para honrar a Jano, el dios romano del cambio y los comienzos. Una fiesta romana pagana. Festividades de Año Nuevo que se originaron en Babilonia llegaron a Grecia y finalmente a Roma. Los romanos la llamaron Saturnalia, en honor a su dios Saturno. Era extremadamente popular por sus juergas excesivas, borracheras, orgías y también sacrificios humanos. El primer día de la Saturnalia cambió toda vida romana, comenzando a mediados de diciembre y continuando hasta el 1 de enero. Fue Julio César, emperador de la Roma pagana, quien instituyó la fiesta del Año Nuevo el 1 de enero. Luego, en el año 46 a.C., adoptó el calendario juliano y así transfirió al 1 de enero todas las costumbres licenciosas que rodeaban la Saturnalia romana. De hecho, la famosa Navidad se origina en gran manera de este festival. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino emitió el Edicto de Milán, que otorgaba libertad y autoridad a los cristianos para practicar su religión en el mundo romano. Con ese edicto llegaron muchas personas al mundo cristiano. Años más tarde, los padres de la Iglesia Católica Romana descubrieron que también se estaban enfrentando a una invasión de costumbres paganas. Las influencias del festival pagano Saturnalia y de muchas otras costumbres paganas permanecieron en la cultura romana y eran demasiado fuertes para dejarlas atrás,
Inicialmente la Iglesia Católica Romana prohibió todas las costumbres paganas, pero finalmente sucumbió a ellas. En lugar de resistir sus influencias, los padres de la Iglesia Católica Romana se comprometieron a cristianizar todas las costumbres paganas y permitieron que el festival de la Saturnalia se agregara al cristianismo. En otras palabras, los romanos paganos se hicieron cristianos, pero la Saturnalia y otras costumbres paganas permanecieron. La Iglesia Católica Romana siempre ha sido la responsable de cristianizar fiestas paganas que hasta muchos cristianos evangélicos también celebran. Al celebrar el famoso Año Nuevo, celebran el antiguo festival de Saturnalia, que era dedicado al dios Saturno, el cual es una representación de Satanás. Los romanos celebraban el 1 de enero ofreciendo sacrificios a Jano, con la esperanza de obtener buena fortuna en el año nuevo. Decoraban sus casas con ramas de laurel y pasaban el día entero festejando. Era común que amigos y familiares intercambiaran buenos deseos y obsequiaran higos y miel. Los regalos se intercambiaban porque los romanos creían que el comienzo de cualquier cosa era un buen augurio. Tortas hechas de sal de espelta se ofrecían a Jano y se quemaban en el altar. Esto no solo se hacía durante las celebraciones de Año Nuevo, sino también el día 1 de cada mes. Besarse en el momento de la transición al próximo año tiene sus raíces en las prácticas sexuales paganas y también la superstición. Los servicios Watch Night se llevaban a cabo para vigilar a los espíritus malignos que se creía que vagaban por la tierra durante esos tiempos. Es a partir de esta práctica que se originó la tradición de quedarse despierto para dar la bienvenida al Año Nuevo. Comer carne de cerdo y frijoles caritas el día de Año Nuevo proviene del homenaje al dios pagano Jano. Los guisantes y frijoles simbolizaban el renacimiento y el cerdo era la carne de sacrificio preferida por los dioses. Otro calendario romano pagano. Varios años después los romanos celebraron el Año Nuevo participando en orgías y borracheras, un ritual que ellos creían constituía una recreación personal del mundo caótico que existía antes de que los dioses ordenaran el cosmos. En 1582, el Papa Gregorio XIII, 1502 a 1585, reemplazó el calendario juliano y estableció el famoso calendario gregoriano que hoy utilizamos. La mayoría de la gente no se da cuenta que la Iglesia Católica Romana estableció el comienzo de nuestro año en pleno invierno. Según el calendario juliano, el año solar constaba de 365.25 días y la intercalación de un día bisiesto cada 4 años pretendía mantener la correspondencia entre el calendario y las estaciones. Sin embargo, hubo una ligera inexactitud en la medida del calendario juliano. El año solar en realidad tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Esta ligera inexactitud hizo que el calendario juliano se retrasara alrededor de un día por siglo. Aunque esta regresión había ascendido a 14 días en la época del Papa Gregorio, basó su reforma en la restauración del equinoccio vernal, que entonces caía el 11 de marzo. El Papa Gregorio hizo la corrección adelantando el calendario unos 10 días. El calendario gregoriano difiere del calendario juliano en 3 aspectos. Número 1. Ningún año del siglo es un año bisiesto, a menos que sea exactamente divisible por 400. Por ejemplo, 1600, 2000, etc. Número 2. Los años divisibles por 4000 son años comunes, no bisiestos. Número 3. Y el año nuevo comenzaría con la fecha establecida por los primeros paganos, el primer día del mes de Jano, 1 de enero. A medida que se extendió el cristianismo, las fiestas paganas se incorporaron al calendario cristiano o se abandonaron por completo. Durante el período medieval, la mayor parte de la Europa cristiana consideraba el día de la Anunciación, 25 de marzo, como el comienzo del año. Según la tradición católica, el día de la Anunciación conmemora el anuncio del ángel Gabriel a María de que concebiría un hijo por el poder del Espíritu Santo que se llamaría Jesús. El calendario de Dios.
Como hemos visto, el día de Año Nuevo, observado el 1 de enero, está basado en la antigua tradición pagana, y la mayoría de las tradiciones que se practican en este día también son de origen pagano. Porque seguimos un calendario secular, nuestra sociedad ha sido contaminada por el paganismo. Incluso los nombres de la semana y los meses provienen de dioses paganos, así que no es sorpresa que todas nuestras festividades también sean paganas. Dios creó el tiempo y solo Él tiene la autoridad para establecer el comienzo y el final del año. El año nuevo bíblico se observa durante la Pascua. De acuerdo con Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2, el año nuevo comienza en el mes de Abib, marzo-abril. Esto sigue la antigua tradición de celebrar el año nuevo en primavera. El calendario bíblico es un calendario lunar. El calendario de Dios fue creado a la perfección e incluso la ciencia juega un papel muy importante en el calendario de Dios. Es por su calendario que se determina el tiempo. Debemos recordar que la rotación de la Tierra regula la duración de un día. Las fases lunares indican la duración de un mes y la órbita de la Tierra alrededor del Sol indica la duración de un año. El calendario de Dios marca el comienzo de las cosechas estacionales. El tiempo es obediente a la soberanía de Dios y nosotros también deberíamos serlo. ¿Cuándo comienza el año nuevo? Recuerda, es Dios Todopoderoso quien es el creador del universo y Él ha fijado el curso de su creación en él. Él tiene la autoridad para fijar la fecha del comienzo del año nuevo. De acuerdo con la Biblia, el calendario sagrado de Dios comienza en la primavera y no en el invierno. Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2 dice que habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. El primer mes del calendario de Dios se menciona en la Biblia como Abib y significa el mes de las espigas verdes. Muchos años después, los judíos lo llamaron Nisan, palabra babilónica con el mismo significado. Fue en este mes que Jehová puso fin al cautiverio de Israel bajo el dominio egipcio por medio de Moisés. Éxodo capítulo 34, versículo 18. El mes de Abib superpone a los meses de marzo y abril en el calendario romano que usamos hoy día. A Jehová Dios le agradó colocar el comienzo del año a principios de la primavera para marcar el comienzo de las cosechas estacionales. Todo lo que Él ha creado y puesto en un orden específico es parte de su plan para que la humanidad lo siga y obedezca. Desafortunadamente, la Biblia habla de un gran sistema religioso falso que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Daniel capítulo 7, versículo 25. Este sistema ha intentado deliberadamente cambiar el comienzo del año calendario de Dios para ocultar su plan para la salvación de la humanidad. Es obvio que el hombre, bajo la influencia del diablo, ha asumido la autoridad de cambiar el calendario de Dios para interrumpir su plan para la humanidad. El diablo ha engañado hábilmente al mundo haciéndole creer que el año nuevo comienza el 1 de enero. Un cambio demasiado drástico. Durante la Edad Media en Europa, las celebraciones del día de Año Nuevo se consideraban paganas. Por lo tanto, en el año 567 después de Cristo, el Consejo de Tours abolió las celebraciones del 1 de enero. Fue reemplazado por otros días religiosos como el 25 de diciembre y el 25 de marzo, fiesta de la Anunciación. En un intento de cristianizar las celebraciones de enero, la Iglesia Católica Romana creó la fiesta de la circuncisión. Supuestamente en este día se veneraba el 8º día de vida de Cristo, según la tradición judía. Muchas costumbres romanas antiguas fueron mantenidas por los ritos paganos de los pueblos teutónicos. Fue durante este período cuando se agregaron los tradicionales leños y muérdagos a las festividades populares de Año Nuevo. El tronco de Yule es un remanente de las hogueras del culto al sol y el famoso muérdago es un parásito utilizado en los ritos druidas como símbolo del culto sexual. A medida que se añadieron estas costumbres, la fecha de celebración del Año Nuevo se cambió temporalmente al 25 de marzo para coincidir con los ritos germánicos de primavera de la fertilidad.
En 1582, después de la creación del calendario gregoriano, el Papa Gregorio XIII restableció la antigua fecha romana pagana del 1 de enero como día de Año Nuevo. Lo impuso a todo el mundo occidental ese año en que se aceptaron las reformas de su calendario. Todos los países católicos romanos aceptaron este cambio inmediatamente. Los países protestantes adoptaron gradualmente el calendario, a excepción de Inglaterra, que no lo adoptó hasta 1752. Antes de eso, el imperio, junto con las colonias americanas, todavía observaba el día de Año Nuevo el 25 de marzo. Una clara advertencia de Dios. Hoy en día, la víspera de Año Nuevo y el día de Año Nuevo se han convertido en un pretexto para que la gente se revuelque en los excesos del libertinaje. Las supuestas resoluciones de Año Nuevo son vacías y sin sentido. La mayoría de las personas nunca cumplen sus resoluciones y parecen estar convencidas de que Dios no está tomando en cuenta nuestras obras, que el jolgorio moderno, la embriaguez y el comportamiento promiscuo son aceptables, que observar fiestas paganas y practicar costumbres paganas en el nombre de Jesucristo es aprobado por el Todopoderoso, que los cristianos están exentos del juicio de Dios por celebrar tales fiestas. Es aceptable para Dios que un cristiano celebre las mismas fiestas que celebra un incrédulo. Jehová advirtió a Israel cuando conquistaron las naciones paganas de la tierra prometida, instruyéndoles en Deuteronomio, capítulo 12, versículos 30 y 31, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. En resumen, las mismas prácticas paganas que Jehová Dios condenó en el Antiguo Testamento se están practicando en nuestra sociedad moderna hoy en día, y el mismo principio se aplica a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No celebres las tradiciones paganas. Desafortunadamente, el mismo paganismo adoptado por la nación de Israel se ha convertido en una parte integral de nuestra sociedad moderna y la iglesia se está ahogando en él, porque la mayoría de los cristianos todavía se niega obstinadamente a dejar de observarlos. Mateo capítulo 15 versículo 9 dice bien claro, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Además, Ezequiel capítulo 20 versículo 39 dice, y a vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis, pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. En términos simples, Dios está diciendo que si insistes en ser pagano, entonces que así sea, pero deja de llamarte cristiano si vas a continuar celebrando las festividades paganas del mundo. Santiago capítulo 4 versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En los días de la iglesia primitiva, siglos 1 y 2 después de Cristo, no hubo celebraciones tales como Navidad y Día de Año Nuevo. Evidentemente, como la mayoría de las festividades populares en nuestra sociedad actual, el Día de Año Nuevo fue cristianizado e instituido por la Iglesia Católica Romana, quien también impuso el calendario gregoriano, calendario pagano, en la mayor parte del mundo. Tristemente, la Iglesia cristiana ha adoptado todas sus festividades y costumbres y ha hecho caso omiso a la advertencia directa de Jehová Dios en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Desafortunadamente, la iglesia cristiana practica estas costumbres paganas. Los líderes de la iglesia no denuncian estas prácticas, en cambio, las aceptan abiertamente porque tienen miedo de perder a sus miembros. Dado que vivimos en una sociedad secular,
La mayor parte del mundo opera de acuerdo con el calendario gregoriano. Por lo tanto, la mayoría de la gente asume que el año nuevo comienza automáticamente el 1 de enero. El origen de la celebración del día de Año Nuevo está marcado por el paganismo. Fue una celebración creada en la antigua Babilonia, en Mesopotamia, para honrar a dioses paganos que siglos después fue adoptada por las civilizaciones griega y romana y transmitida a generaciones posteriores, incluida la nuestra. La Biblia explica explícitamente cuándo comienza el año nuevo, porque los cristianos insisten en celebrar fiestas paganas que fueron cristianizadas por la Iglesia Católica Romana, porque no quieren desprenderse de los deseos mundanos aun cuando alguien les explica lo que dice la palabra de Dios. Muchos cristianos sueltan la excusa: yo no voy de fiesta ni bebo. Sin embargo, Dios está en contra de observar fiestas paganas que están directamente relacionadas con dioses y diosas paganos. Si profesas ser cristiano, entonces Dios espera que obedezca su palabra. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia. Lo que Jehová Dios dice en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se aplica también a la iglesia de hoy. Él aborrece la celebración de cualquier festividad pagana como el día de Año Nuevo, no simplemente porque se celebra en la época equivocada del año, sino porque opaca las fiestas específicamente designadas que Él instituyó en Levítico capítulo 23 para ser observadas. En cambio, los cristianos prefieren celebrar fiestas mundanas y paganas creadas por el diablo para opacar las fiestas bíblicas que Dios ha instituido para su pueblo. Cuídate de lo que promueves en la iglesia. Tu trabajo como cristiano es denunciar y rechazar lo inmundo. Saca el tiempo para investigar. Lo animo a que haga su propia investigación antes de juzgar lo que he recopilado en este estudio bíblico. La humildad siempre ayuda a la hora de buscar la verdad. La decisión de creer o no creer la verdad depende de ti. No permitas que el orgullo te ciegue. Ama siempre a Dios por encima de todas las tradiciones. Pídele en oración si es aceptable o inaceptable que los cristianos celebren las fiestas y tradiciones mundanas que el mundo de hoy celebra. No justifiques ni racionalices tu deseo de continuar celebrando estas fiestas paganas. Presenta siempre estos asuntos a Dios y Él te dará una respuesta sobre lo que debes hacer. Jesucristo nos enseña en Juan capítulo 17, versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Más claro no canta un gallo. Así dice Jehová Dios. Amén. Amigo o amiga, te invito a recibir a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Él te dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hechos capítulo 16 versículo 31 dice, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acepta a Jesucristo hoy. Pausa el video en la próxima página y di la oración en voz audible.